Así que tenemos un regalo de parte de la presidenta para los papás. Los papás que cumplan, su cumpleaños, el día domingo, el día del papá, a las 2 de la tarde se van a registrar en la página de Instagram de Sectur. En los primeros 6 tendrán un viaje redondo, es decir, para 2 personas cada uno. Podrán disfrutar volando por Mexicana, algún destino del Caribe, del sureste, y luego se quedarán en un hotel del Grupo Mundo Maya, vivirán la zona arqueológica, la playa, y van a transportarse en el Tren Maya para conocer algún destino turístico. Así que 2 de la tarde, día domingo, las primeras compras de la gran escapada. Los invitamos. De nuevo, papás. Día del Padre el domingo, los papás que cumplan ese día, que es 21 de junio, a las 2 de la tarde podrán registrarse, lo tendremos en Sectur en Instagram, y los primeros 6 que se registren tendrán su boleto redondo, volando por Mexicana, un hotel del Grupo Mundo Maya, algún destino, y también el Tren Maya para que puedan disfrutar y turistear ese fin de semana. Ya por último, Presidenta, aprovechando un tema que está en tendencia, que además fue noticia internacional, que es la visita del rey Felipe VI a nuestro país. Preguntarle si esta visita, Presidenta, también se busca que se traduzca en algún documento, a lo mejor oficial o declaración formal sobre el reconocimiento de los abusos de la conquista, o simplemente será una visita diplomática cultural, Presidenta. Vamos a platicar con el jefe del Estado español. Ayer lo comenté, entre otras cosas. Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista. Entonces, él ya hizo una declaración, no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos. Él viene por poco tiempo. En realidad, el objetivo de su visita es ir a ver a la selección española en Zapopan, en Guadalajara. Entonces viene y luego se va a Jalisco, pero ya que viene a México, pues es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países. Concluyó la segunda ronda de revisión del TEMEC. ¿Qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? Ayer regresó apenas en la noche, lo voy a ver más tarde aquí, antes de irme, para ver cuáles fueron los resultados de este diálogo. Y continúa. Él ayer hizo un video muy importante desde Washington. A ver si lo encuentras, el video que hace Marcelo. Porque ahí explica qué va a pasar el 1 de julio. Que no es que el 1 de julio se vaya a acabar el tratado si Estados Unidos decide algo, sino que cambia el proceso de revisión, cada cuánto se hacen las revisiones. Entonces, se está en ese proceso, y la información que tengo, que ayer hablé con ellos, es que les fue muy bien, pero ya pues las particularidades ya las puedo dar a conocer, o el propio secretario de Economía, la próxima semana, para que pueda platicar un poco más de cómo van las conversaciones. A ver, ponlo para que se conozca. Desde Washington, D.C., para comentarles qué se obtuvo en esta segunda ronda de conversaciones. Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día
cuál de ellas tomamos entre los 3 países. Y el día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión. Bueno, un saludo desde Washington y que tengan buen fin de semana. Más allá de las grandes cifras en los indicadores macroeconómicos, pues hubo mayor pobreza laboral, hubo mayor desigualdad. ¿Cómo lograr que esta riqueza que está generando llegue a los mexicanos de abajo, Presidenta? Ya lo estamos haciendo. Un tema fundamental es el salario. Recuerden que por 36 años no aumentó el salario mínimo. Primero tuvo una reducción sustantiva porque había una inflación muy grande. Del 82 al 88, las inflaciones, ustedes a lo mejor no habían nacido, pero eran de 120, 150%. Tanto que cuando llega Salinas de Gortari, le quita 3 ceros al peso, porque costaba algo 20,000 pesos, 30,000 pesos. Los millones, pues en realidad, por la inflación que hubo. Entonces, sube la inflación, pero los salarios no suben. Entonces, después se mantienen esos salarios estables por los siguientes 30 años. Entonces, cada vez alcanzaban para menos. Y desde que llegó el presidente López Obrador con nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154% y evidentemente impulsa los salarios de quien no gana el salario mínimo. Se recuerdan que en 2018, sin considerar inflación, que hoy es de 3, 4%, el salario mínimo era de 2,800 pesos mensuales. En 2018, 2,800 pesos mensuales. Hoy es de 9,000, casi 500 pesos mensuales. Y en la frontera de 13,000, en la frontera norte. Entonces, pues claro que hay una diferencia. Cuando aumentan los salarios se distribuye la riqueza, porque la generación de riqueza, cuando el salario es muy bajo, pues se queda concentrada en unos cuantos. Hay muchas formas de distribuir la riqueza. Una de ellas es el salario, otras son los programas de bienestar, porque lo que se paga de impuestos se le regresa a la gente en beneficios. Otra muy importante es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a los grandes derechos del pueblo de México. Entonces, es un modelo completamente distinto. Antes se ofrecía mano de obra barata, era lo único que se ofrecía. O sea, que las empresas de Estados Unidos o de Canadá vengan a México porque aquí los salarios son de hambre, más o menos. No lo decían así, obviamente, pero esa era la ventaja competitiva de México. Hoy la ventaja competitiva, aunque en efecto los salarios no son los de Estados Unidos, son mejores salarios, pero sobre todo es la capacitación y la gran característica de las y los trabajadores mexicanos. Que yo les comenté, yo hablé con los administradores generales globales, CEO se dice en inglés, de las grandes empresas automotrices y coincidieron plenamente que las empresas más productivas o las fábricas más productivas que tienen todo el mundo, las más productivas son las mexicanas. Y eso es gracias a las y los trabajadores mexicanos. Entonces hoy es muy distinto lo que puede recibir un inversionista en México, pues es mucho más de lo que en aquel entonces era la mano de obra barata. Entonces, por eso hoy la inversión se traduce en bienestar, en prosperidad compartida. Bien, Presidenta, cambiando de tema, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación
votó por unanimidad la no prescripción de los delitos en torno al caso de la guardería ABC. Esta situación que se dio cuando estaba Felipe Calderón, que no hubo castigo prácticamente, hubo mucha impunidad, obviamente mucho dolor, demasiado dolor todavía de las familias que tienen estas consecuencias de lo que ocurrió ese día en Hermosillo, Sonora. Con esto se abre la posibilidad legalmente de castigos a exfuncionarios, personas que tuvieran que ver con esto. Quisiera yo su punto de vista. Pues vamos a preguntarle a la fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito, que era una solicitud de padres y madres de la guardería ABC. Entonces vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto. ¿Y cuál es su opinión de esto que sucedió y que son delitos que no se castigaron nunca, y la impunidad de sexenios anteriores? Este es uno. Hay el caso también de Israel Vallarta en el gobierno de Fox, de todo este montaje, Lore de Mola, etcétera, todo lo que se ha dicho, y que un tribunal también ya lo absuelve. Todo esto que se viene arrastrando de los sexenios anteriores y que se siguen arrastrando impunidades, y que hoy día se sigue preguntando qué pasa con esta gente que causó tanto dolor. Quisiera una reflexión de usted, Presidenta. No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta, no le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona, porque así era antes, le debían a alguien el estar ahí, y además pues respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos. Entonces ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte pues toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Entonces una muy buena, es algo bueno. Y es gracias pues al cambio en el Poder Judicial, de otra manera nunca hubiera ocurrido. Y ya las consecuencias posteriores pues ya las tienen que determinar las instituciones que están dedicadas a la procuración de justicia. Pero lo importante pues es resoluciones que van en el sentido de hacer justicia. Esa es la función de la Corte, que se cumpla la Constitución, lo que dice la Constitución, y no que haya un favoritismo para un lado o para otro, sino, como bien decía Juárez, todos somos iguales ante la ley. Entonces eso es lo que tiene que representar la Corte, y lo está representando muy dignamente. Y el tema de inteligencia artificial, en San Luis Potosí se aprobó una ley que está condenando incluso a periodistas, comunicadores. Por ahí hay, si no me recuerdo, hay 6, 7 detenidos por esta ley de inteligencia artificial. Si nos puede regalar comentarios de esos temas, y obviamente lo de Brasil, por favor. Muchas gracias. No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí. Pero sí se va a firmar. La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces viaja el equipo para allá, y ahí van a tener una primera firma, y de ahí pues viene un trabajo muy importante. Eso por un lado. El otro tema era… no conozco lo del tema de San Luis, me informo bien para poderlo comentar. Sí lo vi escrito, pero no tengo la información de qué ley se aprobó, cómo se aprobó, para poderles dar una opinión
más específica. Yo lo he planteado aquí y sí creo que este año tenemos que entrar en el país a esa discusión. Por un lado, de las plataformas y cuánto tiempo, sobre todo las niñas, los niños y los jóvenes, están vinculados a la pantalla, que sí es algo que mamás, papás, todos tenemos que revisar, porque es demasiado tiempo el que las niñas, niños, jóvenes están en la pantalla. Y hay muchísimos estudios, incluso ya hay legislaciones en todo el mundo relacionadas con el uso de la pantalla. Por lo menos, incluso ya en muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente educación básica. Entonces sí tenemos que entrar a esa discusión. Lo que está, aquí leí varias partes de la encíclica del Papa León XIV, que habla justamente de, no solamente de lo que significa eso, sino también de quién controla las plataformas, porque no es un control público, es un control privado de unas cuantas personas y lo que significa el algoritmo de las plataformas. Y por otro lado también la viabilidad, y lo planteo como no como algo de la presidenta, sino que es muy importante, de revisar el uso de la inteligencia artificial, o de regularlo. Por ejemplo, en las escuelas, ahora ya en muchas universidades ya no se dejan trabajos como calificación. Antes era muy común, ¿no? O era examen o trabajo en casa. Y ahora ya casi no se hace trabajo en casa porque se usa demasiado la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo y nadie dice si está bien o está mal. Entonces, desde esos temas tan sencillos hasta temas mucho más complejos de hasta dónde debe utilizarse la inteligencia artificial, incluso también en las campañas electorales, también. Por ejemplo, si se acuerdan, nosotros poníamos que debe ponerse en grande uso de inteligencia artificial en una propaganda. En fin, esto es algo que es muy importante que discutamos todas. Y aquí me refiero a todos los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, del uso de las plataformas para niñas, niños y jóvenes y el uso de la inteligencia artificial y cómo debe afrontar México pues esta nueva realidad que estamos viviendo frente a estas nuevas aplicaciones tecnológicas que se han desarrollado muy rápido y que se van a seguir desarrollando muy rápido. Entonces no podemos ser omisos y decir pues no pasa nada, sino que hay que entrarle a la discusión entre todos. Aquí sí es un asunto de todas y de todos. Pues no sé si penalizar, yo creo que penalizar también te lleva a la discusión de la censura o no, siempre es una línea muy delgada, pero lo que sí es cierto es que desde las fake news, las noticias falsas en las redes sociales relacionadas con la creación de contenidos, que ahora es muy fácil con la inteligencia artificial, el uso, por ejemplo, de la voz de la presidenta, de la imagen de la presidenta, en fin, o de cualquier político, de cualquier partido político. Entonces sí es importante que lo discutamos. No sé si se llegue a penalizar, también tiene sus pros y sus contras, pero es una discusión que tenemos que dar en México, socialmente, todas y todos, porque no se puede ser omiso a lo que implica en términos incluso de la adicción a la pantalla de los jóvenes. El otro día les decía que vamos a recuperar la canción de Juan Pestañas de Cricri. Sí, porque a cierta hora del día el uso de en la pantalla en las escuelas, ya se olvidaron los juegos tradicionales, colectivos, porque el uso de la pantalla es individual, eres tú y la pantalla. Y se te olvida la sociedad en la que vives y piensas que hay una realidad virtual en la que crees, que
muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo. Y las relaciones entre las personas cambian a partir de la intensidad en el uso de las plataformas. Entonces, es muy importante eso, y como mamás y papás, porque a veces es muy sencillo darle a un bebé, a ver, pues, el teléfono para que te distraigas, pero también genera sus consecuencias. Entonces, es muy importante que con los expertos, con quien conoce estos temas, entre todas y todos, le entremos a esta discusión y regulemos.